Bueno, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar leyendo el Majjhima Nikaya número 37, ¿sí? Que es el pequeño discurso sobre la erradicación de la avidez. En líneas generales, yo he leído durante muchos retiros el número 38, sutta que les recomiendo que lean y estudien. Este 37 es el hermano pequeño, está como oculto, pero tiene una cosa muy interesante. Tiene una cosa muy interesante y después algunas cosas anecdóticas con respecto a Maha Moggallana, al venerable Maha Moggallana, que era el primero dentro de la Sangha después del Buda en poderes sobrenaturales, en Idis o Siddhis. Y este sutta tiene que ver un poco con, es aclaratorio con algunas cuestiones con respecto a la percepción y al proceso cognitivo, y también con respecto al nirvana. Voy a compartir con ustedes. Bien, estoy usando la traducción de Anton Baron, ¿sí? El nombre sería Chula Tanja Sankayasuta, ¿sí? Que es discurso menor sobre la destrucción de la avidez. No sé si lo vamos a llegar a leer todo, pero esto es así. Esto he escuchado en una ocasión: el bienaventurado estaba morando en Sahuati, en el palacio de la madre de Migara, en el Parque Oriental. Entonces Saca, el rey de los dioses, se fue junto al bienaventurado, le rindió homenaje y parándose a un lado le dijo: Venerable señor, cómo en breve el monje es liberado en la destrucción de la avidez, es uno que ha llegado al fin último, el recaudo final de la esclavitud, al final de la vida santa, a la meta última, y es el primero entre los dioses y los seres humanos. ¿Sí? Bueno, recordemos que Saca es el rey de los 33 dioses, que es el segundo cielo, por encima del humano. Está el de los cuatro grandes reyes, y el de los 33 dioses es el cielo que continúa. Saka es el rey de ese cielo, eh, según eh, los suttas. Saka es un sotapana, es alguien que ha entrado en la corriente y le hace esta pregunta al Buda, ¿no? Como es en breve, el monje es liberado en la destrucción de la avidez, que ha llegado al fin último. Entonces ahora el Buda va a contestar con una respuesta muy buena, que es lo que en realidad nos importa del sutta. He aquí, rey de los dioses, el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso. Cuando el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso, conoce directamente todo. Habiendo conocido todo directamente, comprende plenamente todo. Habiendo comprendido todo plenamente, cualquier sensación que siente, sea placentera, penosa o ni placentera ni penosa, permanece contemplando la transitoriedad en esas sensaciones, contemplando la desaparición, contemplando el cese, contemplando la renuncia. Habiendo contemplado de esta manera, no se apega a nada en el mundo. Cuando no está apegado, no se agita. Cuando no está agitado, personalmente, alcanza el nirvana. Y entiendo esto: el nacimiento ha sido destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que tendría que hacerse ha sido realizado, y no hay más por delante futuros estados de existencia. De esta manera, en breve, rey de los dioses, aquel que es liberado de la destrucción de la avidez es uno que ha llegado al fin último, al recaudo final de la esclavitud, al final de la vida santa, a la meta última, y ese es el primero entre los dioses y los seres humanos. ¿Sí? Bueno, vamos un poco entonces a desmenuzar esta instrucción del Buda. Lo primero que dice es: He aquí, rey de los dioses, el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso. Entonces esa es la primera indicación que da el Buda, y dice que no existe nada en el samsara que valga la pena, ¿sí? O que merezca que uno tenga apego por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en el samsara es impermanente. Y cada vez que surge algún tipo de avidez por algo del samsara, y si hay apego aún más, lo que nos vamos a encontrar inevitablemente es con el sufrimiento, con la impermanencia.
En principio nos vamos a encontrar con la impermanencia, porque si es algo que nos gusta, no dura lo que nos gustaría que dure. Si es malo o desagradable, mejor dicho, nos vamos a encontrar con que nos lo queremos sacar de encima y no es tan sencillo. Entonces, lo que el Buda acá nos está mostrando es que no vale la pena adherirse. Sin embargo, tanto un Buda como un Arahant continúan viviendo en el mundo y viven a través de las sensaciones, experimentan su vida a través de Vedana. Solo que el proceso mental que se inicia con la avidez en relación a una experiencia está cortado de raíz. No hay ninguna formación que incluya mío, que incluya yo soy, o que incluya esto es mi yo. Entonces, cuando el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso, conoce directamente todo. Fíjense qué interesante esto, porque dice, cuando el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera, conoce directamente todo. Esto es muy importante. Lo que está diciendo acá es que cuando la persona, el practicante, reconoce que no merece la pena adherirse a algo, empieza a conocer directamente en todo, empieza a ver la realidad tal cual es. Porque la mente no está tomada por el gusto, por el disgusto, ni tampoco por una identificación. Yo soy eso. Como la mente no está atrapada en esos apetitos y caprichos, ve directamente y lo conoce. Lo que sea que tiene adelante lo conoce. Lo ve inmediatamente tal cual es. Puede ver su surgimiento y su cesación. Entonces dice, habiendo conocido todo directamente, comprende plenamente todo. Es decir, comprende esto. Comprende el surgimiento y la cesación. Y ahora lo elabora. Dice, habiendo comprendido todo plenamente, cualquier sensación que siente, sea placentera, penosa o ni placentera ni penosa, es decir, cualquier experiencia que tenga en el momento presente que sea placentera, penosa o neutral, lo puede permanecer contemplando la transitoriedad de esas sensaciones. Es decir, que no hay este surgir, esta avidez que viene inmediatamente después de, ay, quiero más, o no quiero más de esto, o yo soy eso. Eh, Esto acá señalado, ¿no? Está tomado como llamémosle, la meta final del practicante, cuando se vuelve un arahant y realmente contempla todo desde ese punto de vista. Ya no hay reacción en la mente. O sea, imagínense por un segundo una mente que no reacciona, que simplemente toma las cosas con una liviandad natural. Imagínense cuánto menos cansada está esa mente, cuánto menos atribulada. Y fíjense que al poder reconocer eso, al poder observar la sensación tal cual es, contempla la desaparición, contempla el cese, contempla la renuncia. ¿Sí? Es decir, que se da cuenta de que como no hay apego y no hay avidez por esa sensación, puede comprender el surgir y cesar, puede comprender la transitoriedad de la experiencia que está viviendo en ese momento. Al comprenderlo, y acá es donde viene esto, al contemplarlo de esta manera no se apega a nada en el mundo. Es decir, que cuando dice contemplado, ¿qué significa? Que lo está observando con atención y comprensión clara. Atención plena y comprensión clara. Es decir, que comprende que esa acción que ocurre en la mente en ese momento solo surge porque hay una condición y cesa cuando esas condiciones desaparecen. Lo que hace que sea muy importante, entonces, nuestra capacidad para poder observar qué surge en la mente y qué cesa en la mente. Lo que hace que la atención plena sea algo fundamental en nuestra práctica, porque es el proceso que nos permite ver justamente ese movimiento de un objeto mental a otro. En relación a eso,
La semana que viene voy a leer eh, otro sutta que tiene que ver, porque tenemos la jornada la semana que viene, el domingo que viene. Entonces voy a leer un sutta sobre los yanas. De hecho, inclusive en la jornada vamos a hacer una práctica guiada con los yanas, ¿sí? Sobre el primer yana sobre todo, porque me gustaría que nos demos cuenta qué importante que es que el practicante pueda ver con claridad qué va sucediendo en la mente, cómo se van sucediendo ciertos factores en la mente que, por ejemplo, en los yanas, terminan siendo constitutivos del primer yana o constitutivos del segundo, del tercero, etcétera. Pero esto no es importante en sí mismo para saber en qué yana estoy o en qué yana no estoy, sino lo importante de eso es que yo puedo observar cómo se mueve la mente, cómo surge un factor y cómo desaparece. En un estado de llana esto es mucho más sencillo de ver porque la mente está muy tranquila, muy abierta y es fácil de observar. Cuando nuestra mente tiene más movilidad, está más activa, esto es más difícil. Muy especialmente si nosotros nos identificamos con algún pensamiento, con alguna emoción o con alguna sensación en ese sentido. Entonces, fíjense que cuando acá el Buda dice, habiendo contemplado de esta manera, no se apega a nada en el mundo, significa que cuando no está pegado no se agita y cuando no está agitado personalmente alcanza el nirvana. Entonces acá viene la segunda parte. Cuando el practicante o el monje comprende las sensaciones tal cual son, comprende qué cosas, que las sensaciones surgen de acuerdo a condiciones pasadas, comprende que no puede controlar lo que siente, comprende que las sensaciones no son de él o de ella, no son suyas, no son él mismo, no es un yo, sino que simplemente es un evento momentáneo, empieza a despegarse y a generar un espacio donde puede observar que lo único que está ocurriendo en ese momento es esa sensación y nada más. No hay un yo que viva esa sensación. Lo único que hay en ese momento es esa sensación, placentera, dolorosa o neutral. Entonces, si uno está triste, lo único que hay es tristeza. Si uno está alegre, lo único que hay es alegría. Si uno está feliz, lo único que hay es felicidad. Si mi mente está en el amor benevolente, lo único que hay es amor benevolente. No hay alguien que tenga el amor benevolente, no hay alguien que esté triste. Pero debido a que nosotros tenemos una confusión con respecto a este proceso, es que lo volvemos personal. Y esa confusión nace a partir de esta avidez, es decir, de este gusto o disgusto como reacción a la sensación y a la ignorancia. ¿A quién no le gusta? ¿A quién le gusta? Esa ignorancia es esa presunción de un yo. Alguien tiene que vivir esto. Pero si nosotros nos repreguntan concienzudamente y nos dicen, bueno, muy bien, decime, ¿quién sos vos? Esa tristeza o esa alegría o esa ansiedad que estás sintiendo, ¿quién la vive? Yo. Muy bien, ¿dónde está tu yo? Decime exactamente dónde está tu yo. Definímelo precisamente. ¿Es tu cuerpo? No. ¿Sentís cosas en el cuerpo? Siento cosas. Cuando estás triste y alegre no sentís lo mismo. Ok, ¿es la sensación? Sí, es lo que siento. ¿Cuál? ¿Lo que sentís en el dedo gordo o lo que sentís en la cabeza? ¿Te referís a una sensación mental? ¿Es lo que percibís? ¿Es el nombre que le pones, el yo? ¿Son tus formaciones mentales? ¿Son tus pensamientos? ¿O es el proceso que reconoce todo eso, la conciencia, que reconoce que estoy percibiendo, estoy sintiendo en determinada base de los sentidos?
Pero lo que no nos damos cuenta es que es muy vaga la respuesta. Yo lo que quiero que entiendan es que es vaga. Cuando nosotros queremos dar una respuesta, es tan vaga, es tan escurridiza, que no tenemos manera de afincarnos. En realidad es mucho más sencillo de ver que es, mirá, cuando estoy triste hay tristeza, nada más. ¿Dónde? Y en la mente surgió tristeza. A partir de ahí puedo tener una decisión condicionada de abandonarla a la tristeza o alimentarla. Yo pedí que la tristeza surgiera. Yo pedí que la alegría surgiera. ¿Puedo hacer que la tristeza venga? ¿Puedo hacer que la tristeza se vaya? ¿Puedo tener ese nivel de control? No. ¿Soy dueño de la mente? Y estas son preguntas que son muy importantes hacérselas. Es muy importante reflexionar en el día sobre esto, sobre anatta, sobre no yo. No yo es justamente esta idea de que lo que está ocurriendo es un proceso condicionado de cognición. Yo puedo percibir una sensación agradable o desagradable o neutra, puedo observar que puede haber gusto o disgusto, puedo observar que hay una asociación, que hay una tendencia habitual, puedo dejar todo eso antes que se produzca, ni viene una sensación desagradable, la observo y la dejo, entonces no surge todo esa secuencia avidez, apego, tendencia habitual, nacimiento, sufrimiento. Pueden observarse ustedes haciendo eso. De hecho, muchos de ustedes han tenido en los retiros, por ahí alcanzan el cuarto yana o algún yana elevado y se sienten que la mente está extremadamente balanceada. De hecho, tienen sensaciones desagradables o inclusive a veces la mente se distrae y están bien. No hay una reactividad a eso. Porque entonces nos empezamos a dar cuenta que se trata justamente de vuelta a esto que les decía, de la atención plena, poder reconocer que la mente se mueve. Pero no hay un actor detrás. El actor solo aparece cuando hay avidez, cuando hay apego, cuando hay tendencia habitual. Ahí sí aparece. Y ahí se va sintiendo cada vez más fuerte la emocionalidad del momento. Cuanto más fuerte es la emoción, más personal se siente. Cuanto más personal se siente, más karma se genera en el sentido del sufrimiento. Y curiosamente, los seres humanos creemos que cuando tenemos una emoción fuerte, eso es verdad. Y es exactamente al revés. Creemos que la verdad y la emoción fuerte son equivalentes. Porque lo sentí muy fuerte es verdad. No, tenés una emoción fuerte que la asociás a un montón de explicaciones. Eso no lo transforma en verdad. Lo puede transformar en intenso, pero verdad es otra cosa. Cuando entonces la mente no está pegada y no hay avidez, no se agita. ¿Qué significa esto? Que el meditador llegó a un lugar donde no hay movimiento. Y esta falta de movimiento lo vemos, por ejemplo, en ni percepción ni no percepción. No hay prácticamente, o en la esfera de la nada, no pasa prácticamente nada como actividad. Cuanto menos se mueve la mente, no hay agitación. Cuanto menos se agita, ¿qué es lo que estamos presenciando? El proceso, solo un proceso. Hasta inclusive el observador es otro proceso. No es real el observador en términos de hay alguien que observa. Es el proceso donde se manifiesta la conciencia, el agregado de la conciencia y se cuela la atención. Nada más. No es nada especial. Y eso vuelve al método del Buda maravilloso, porque trabaja con lo que tiene. Trabaja con los cinco agregados
para liberarse de la avidez y el apego de los cinco agregados, sobre los cinco agregados. Es muy curioso porque no trata de negar mentalidad, materialidad, no niega formación corporal, no niega la sensación, ni la percepción, ni las formaciones mentales, ni la conciencia, no, esos son los procesos que podemos describir como una persona, trabajamos con esos procesos, los observamos hasta su cesación y hasta su origen. Y cuando vemos esa originación y ese cese, podemos darnos cuenta de que justamente son impermanentes y que no hay nada detrás de eso, solamente ese proceso funcionando de acuerdo a ciertas condiciones. Cuando comprende esto, se produce un gran desapego, un gran desencanto, que entiende que estos procesos de los cinco agregados son procesos que surgen y cesan, y que como nosotros estamos muy enamorados de todo lo que surge, siempre queremos que surja más, y nos da mucho miedo la cesación, porque la asociamos al sufrimiento. Sin embargo, cuanto más serena está la mente, más procesos cesan en la mente. Cada vez hay menos actividad y sentimos más paz, más calma, más ecuanimidad y en un lugar mayor felicidad. Al comprender esto nos damos cuenta que cada cosa que surge nos requiere que le prestemos atención. Somos una máquina incansable de ir a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ah, surgió este pensamiento, a ver qué pasa. Estamos siempre curioseando atrás de la esquina a ver quién está. Y siempre está el chapulín colorado. A veces buena onda, a veces no tan buena onda. Siempre nos encontramos con algo. Pero a ver qué pasa, a ver qué hay detrás de eso. Y el juego es siempre el mismo. Surge y cesa. Cuando el practicante se tranquiliza y acepta que ese es el juego, no se agita. No le importa si surge y cesa. Entiende que es así. No trata de controlar eso, no trata de controlar la meditación, no trata de que pase algo especial. Lo deja ser. Al no agitarse, no hay avidez. Por lo tanto, surge el nirvana. Es decir, puede tomar contacto con el nirvana. Y luego viene la declaración, en este caso, de un arahant. Pero este proceso es el que se vive en cualquiera de los otros caminos supramundanos, el del Sotapanna, el de Sakadagami o el del Anagami. Siempre es este proceso. En algún momento en el practicante hay una cesación, si practica con consistencia, si tiene, digamos, toma algún que otro retiro, si practica diariamente, eh, en algún momento podrá vivenciar eso. Y la vivencia es esa cesación, ocurre niroda, ocurre la cesación momentánea de este proceso. Cuando vuelve de esa cesación, lo que ocurre es que la mente está brillante y puede ver el proceso como lo que es. Cuando digo puede ver el proceso, no digo solamente que lo atestigua, digo que lo ve como lo que es. Ve que hay un surgir y un cesar de acuerdo a ciertas condiciones. Cuando lo ve, lo entiende. No lo entiende analíticamente, lo entiende. Lo entiende como el agua que está mojada. No sabe del punto de rocío de la atmósfera, lo siente, o sea, lo ve directamente, que es lo que dice al comienzo, conoce directamente todo, habiendo conocido todo directamente, comprende plenamente todo. Cada uno de los caminos hay una comprensión que se va profundizando. Pero cuando hablamos entonces de comprensión, no estamos hablando de una comprensión solo intelectual, sino vivencial.
Entonces Saca, deleitándose y regocijándose en las palabras del bienaventurado, rindió homenaje al bienaventurado y cuidando que siempre permaneciera a su mano derecha, desapareció de allí. En esa ocasión el venerable Mahamogalana estaba sentado no muy lejos del bienaventurado y consideró esto. ¿Será que aquel espíritu había penetrado el significado de las palabras del bienaventurado cuando se estaba deleitando y regocijando en ellas? ¿O no? ¿Qué tal si averiguó si era así o no? Es decir, el venerable Mahamogalana no estaba seguro si Saka había entendido o no lo que había dicho el Buda en breve. Entonces, tan rápido como un hombre fuerte puede extender su brazo doblado o doblar su brazo extendido, el venerable Mahamogalana desapareció del palacio de la madre de Migara en el Parque Oriental y apareció entre los 33 dioses. En esa ocasión, Saka, el rey de los dioses, había proporcionado céntuplos disfrutes con 5 clases de la música celestial y lo estaba disfrutando en el Parque de los Placeres del Loto Único. Cuando visualizó al venerable Mogalana, viniendo de cierta distancia, se apartó de la música, se fue junto al venerable Mahamogalana y le dijo: Ven, buen señor Mogalana, seas bienvenido, señor Mogalana. Hace mucho tiempo, buen señor Mogalana, que no tuviste la oportunidad de llegar aquí. Toma asiento, buen señor Mogalana, he aquí un asiento preparado. Acto seguido, el venerable Mahamogalana tomó el asiento que estaba preparado para él y Saka tomó un asiento más bajo y se sentó a un lado. Entonces el venerable Mahamogalana le preguntó: Cosilla, ¿cómo expuso el bienaventurado en breve la liberación de la destrucción de la avidez? Sería bueno que nosotros también pudiésemos escuchar esta explicación. Buen señor Mogalana, nosotros estamos muy ocupados y tenemos mucho que hacer, no solamente en los asuntos propios, sino también en los asuntos de los 33 dioses. Encima, buen señor Mogalana, lo que fue bien escuchado, bien aprendido, bien atendido y bien recordado, repentinamente se ha desvanecido de nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces fue a escuchar el sutta que le dio el Buda le dio la explicación y volvieron y siguieron con la fiesta. Sí, los dioses. Buen señor Mogalana, una vez surgió la guerra entre los dioses y los asuras. Los asuras son, digamos, dioses guerreros o demonios en otras eh, corrientes de budismo. En aquella guerra los dioses vencieron y los asuras fueron vencidos. Cuando gané aquella guerra y retorné como conquistador, construí el palacio de Bellayanta. Buen señor Mogalana, el palacio de Bellayanta tiene 100 torres y cada una de las torres tiene 700 cámaras superiores y cada cámara superior tiene 7 ninfas y cada ninfa tiene 7 doncellas. ¿Te gustaría ver las maravillas del palacio de Bellayanta, buen señor Mogalana? Y el venerable Mogalana asintió en silencio. Cuando entonces el Saka, el rey de los dioses, y el divino rey Besawana fueron al palacio de Bellayanta, dando precedencia al venerable Mahamogalana. Cuando las doncellas de Saca vieron al venerable Mahamogalana viniendo desde ciertas distancias, fueron desconcertadas y avergonzadas y entraron cada una de ellas a su propio cuarto. Al igual que una hijastra está desconcertada y avergonzada al ver a su padrastro, así también cuando las doncellas de Saca vieron al venerable Mahamogalana, bueno, entraron a su cuarto. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Las doncellas tenían un poco más de conciencia de quién era Mahamogalana y por qué venía. Parece que los dioses en este sentido no estaban muy despiertos en ese momento. Entonces Saca, el rey de los dioses, y el divino rey Besawana hicieron caminar y explorar al venerable Mahamogalana, el palacio de Bellayanta, diciendo: Mira, buen señor Mogalana, las maravillas del palacio de Bellayanta. Mira, buen señor Mogalana, las maravillas del palacio de Bellayanta. Este es el crédito del venerable Cosilla como alguien que anteriormente ha hecho los méritos, y cualquier ser humano, cuando ve algo maravilloso, dice: Señores, este es el crédito de los 33 dioses. Este es el crédito del venerable Cosilla como alguien que anteriormente ha hecho los méritos. Entonces el venerable Mahamogalana consideró este espíritu está viviendo de manera demasiado negligente, ¿no? ¿Qué tal si le incito en él el sentido de urgencia? Acto seguido, el venerable Mahamogalana realizó tal hazaña del poder sobrenatural que con la punta del dedo de su pie hizo que el palacio de Bellayanta temblara, se sacudiera y se ajustara con mucha fuerza. Es decir, es un terremoto con el dedo gordo. Isaka, el divino rey, y el divino rey Besayana, y los 33 dioses se maravillaron y se asombraron diciendo: Señores, esto es maravilloso, es asombroso. ¿Qué poder y fuerza tiene el recluso, que con la punta de su dedo del pie hace que el palacio de Bellayanta tiemble, se sacuda y se agite con tanta fuerza?
Cuando el venerable Mahamogalana supo que el Saka, el rey de los dioses, fue incitado por el sentido de urgencia, con sus pelos parados de puntas y se asustó, le preguntó, Cosilla, ¿cómo expuso el bienaventurado en breve la liberación y la destrucción de la avidez? Sería bueno que nosotros también pudiésemos escuchar esta explicación. Y Mogalana le vuelve a dar la declaración que le dio el Buda. Cuando esto fue dicho, buen señor Mogalana, el bienaventurado me dijo, y vuelve a repetir, ¿no? Esto es lo que el bienaventurado me dijo en breve sobre la liberación y la destrucción de la avidez, buen señor Mogalana. Entonces el venerable Maha Mogalana se deleitó y se regocijó en las palabras de Saka, el rey de los dioses. Acto seguido, tan rápido como un hombre fuerte puede extender su brazo o doblar su brazo extendido, el venerable Maha Mogalana desapareció de entre los 33 dioses y apareció en el palacio de la madre de Migara en el Parque Oriental. Y no mucho después de que el venerable Mahamogalana se haya ido, los ayudantes de Saka, el rey de los dioses, le preguntaron, Buen señor, ¿ese fue tu maestro, el bienaventurado? No, buenos señores, aquel no era mi maestro, el bienaventurado, aquel era uno de mis compañeros en la vida santa, el venerable Mahamogalana. Buen señor, esto es una bendición para ti, que tu compañero en la vida santa sea así de fuerte y poderoso, cuanto más debe serlo el bienaventurado su maestro. Entonces el venerable Mahamogalana se fue junto al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y le dijo, Venerable señor, ¿recuerda el bienaventurado la explicación en breve sobre la liberación y la destrucción de la avidez que dio a alguien que es un espíritu renombrado con un gran número de seguidores? Recuerdo haberlo hecho, Mogalana. He aquí saca el rey de los dioses, vino junto a mí y le hace la pregunta. ¿No? Venerable Señor, cómo en breve el monje es liberado en la destrucción de la avidez, es uno que ha llegado al fin último, el recaudo final de la esclavitud, el final de la vida santa, a la meta última, y es el primero entre los dioses y los seres humanos. Cuando esto fue dicho, le dije, He aquí, rey de los dioses, el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso. Cuando el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso, conoce directamente todo. Habiendo conocido todo directamente, comprende plenamente todo. Habiendo comprendido plenamente todo, cualquier sensación que siente, sea placentera, penosa o ni placentera ni penosa, permanece contemplando la transitoriedad en esas sensaciones, contemplando la desaparición, contemplando el cese, contemplando la renuncia. Habiendo contemplado de esta manera, no se apega a nada en el mundo. Cuando no está pegado, no se agita. Cuando no está agitado, personalmente alcanza el nirvana. Y entiendo esto. El nacimiento ha sido destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que tendría que hacerse, lo que tendría que hacerse ha sido realizado y no hay más por delante futuros estados de existencia. De esta manera, en breve, Rey de los dioses, aquel que es liberado en la destrucción de la avidez es uno que ha llegado al fin último, al recaudo final de la esclavitud, al final de la vida santa, a la meta última, y es el primero entre los dioses y los seres humanos. Esto es lo que recuerdo haberle dicho a Saka, el rey de los dioses, acerca de la liberación y la destrucción de la avidez. Esto es lo que dijo el bienaventurado, y el venerable Mahamogalana fue satisfecho y se regocijó en las palabras del bienaventurado. Me gustaría hacerles un comentario más, que es de índole muy práctica. Cuando el monje ha escuchado que no hay nada que merezca que uno se adhiera a eso, conoce directamente todo. Habiendo conocido todo directamente, comprende plenamente todo. Lo práctico de esto es lo siguiente. Cuando uno, en una meditación, se encuentra con un obstáculo, ¿qué es lo que uno hace? Lo reconoce, lo abandona, se relaja. Cuando uno se relaja es que se dejó de adherir. No hay más pegamento. Al poder relajarse y sonreír, estoy abandonando, reconociendo la cesación de un obstáculo. Empiezo a comprender que cuando estoy meditando, lo que observo es surgimiento y cesar, surgimiento y cesar. Pero solo puedo comprender este proceso transitorio, impermanente, cuando no me adhiero, cuando no hay pegamento, cuando no hay avidez. Y esto les puede servir para cualquier cosa en la vida. ¿No se acuerdan de algo? Abran la mente.
No se pongan ansiosos por recordarlo. No aprieten. A su momento vendrá la memoria o no. Pero es muy interesante esto como forma de aprender. Queremos aferrarnos a lo que aprendemos, en lugar de abrirnos a lo que aprendemos. Lo que hace que siempre estemos en duda con respecto a esto, ¿yo lo sé o no lo sé? ¿Lo aprendí o no lo aprendí? Y nunca confío en la mente. Y tengo que aprender a confiar. ¿Cómo aprendo a confiar? Abriendo la mano, abriendo la mente, tranquilizando. Y fíjense qué importante que es esto. ¿Vieron los 7 factores de la iluminación? ¿Vieron que el primero es la atención? El segundo es la investigación de los estados mentales. El tercero es la energía. El cuarto es la alegría. El quinto es la tranquilidad. Y el sexto es la concentración o la quietud. Es decir, que para obtener una mente estable, yo previamente tengo que relajarme. Yo no puedo tener una mente estable si mi mente no está tranquila. En otras palabras, tranquilidad, pasadi, en pali, es me relajo. Cuando yo me relajo y habito esa relajación, la vivo esa relajación, la mente se concentra, porque me quedo en esa relajación en el sentido de que la habito imbuido de esa pacificación. Y si yo me relajo, me tranquilizo en esa sensación de espacio, la mente se queda estable y eso da lugar a la ecuanimidad, que a su vez vuelve a reforzar la atención. Entonces, cada vez que abro, y lo pueden probar en su meditación mañana, prueben esto, prueben sentarse a meditar verdaderamente, verdaderamente relajándose, no empujando, no tratando de encontrar algo, sino abriendo y habitando esa sensación de espaciosidad y de amor benevolente o el Brahmavihara que estén entrenando. Y van a ver que si ustedes se relajan en ese lugar, van a empezar a notar con el tiempo que la mente se aquieta, se concentra sola. Y en esa relajación que hay, la mente puede pensar en bananas, pero en cualquier cosa, ¿no? Pero se van a dar cuenta que si ustedes se relajan, tampoco va a aparecer ese deseo sensorial en la mente de ir a otro lado, porque van a estar muy conformes ahí, muy contenidos. No quiero saber qué va a venir después. No quiero saber qué voy a hacer mañana. No quiero saber qué voy a hacer el mes que viene. No me importa. No es el momento. No importa si tengo que pagar una cuenta, no importa si tengo que tomar un avión, no importa. Ahora estoy acá. Me relajo en ese presente abierto, me relajo en ese amor benevolente sin medida. Entonces la mente se queda estable. Bueno, muy bien. Dejo de compartir. eh, Ahora, si hay momento para preguntas, si tiene alguna. Les recuerdo entonces 2 cosas. El sábado que viene hay una charla en Panambí Yoga, que es un centro de yoga que está por Monte Castro, acá en Capital Federal. Y voy a ir a dar una meditación guiada y un espacio para preguntas. Y dentro de 2 semanas, el 25 de abril, va a haber una charla en ese mismo lugar sobre el entrenamiento budista en general. Preceptos, generosidad, meditación y sabiduría. El domingo que viene, el domingo 19, tenemos jornada de meditación, ¿sí? Así que los que van a hacer y tienen ganas son bienvenidos. Recuerden enviarme un mensaje. Y los que están afuera y quieren hacer por ahí la jornada desde otro lado, también la pueden hacer.
¿sí? Si tienen ganas de tener una entrevista, me mandan un mensaje. Y como siempre, a las 4:30 vamos a tener la charla. En la jornada que viene vamos a estar trabajando un poquito sobre los yanas, ¿sí? Lo que nos permita el día. Bueno, ahora sí, preguntas que tengan, dudas sobre la charla, sobre su meditación, sobre lo que ustedes quieran. Yo tengo fe. Sí, Juanma. Qué, qué claro fue lo que dijiste sobre los sentimientos y cómo uno se apega a los sentimientos para creer que es verdad algo. Tristeza, felicidad. Y me hace acordar cuando tuvimos la primera entrevista hace 4 años y yo te preguntaba sobre la sanga y esto. Y yo tenía miedo a perder esos sentimientos porque creía que como que iba a desaparecer mi yo, ¿no? Mi identidad. Eh, y y hoy no es que siento más o menos, siento. No sé si estoy todavía en un proceso de dejar ir ese ego, ese yo, pero siento distinto, pero digo, no es que me volví insensible, No, nada que ver. no me volví, siento. No, es al revés. Eh, Es al revés. Es al revés. El camino del entrenamiento espiritual dentro del budismo en realidad es un camino donde esa sensibilidad aumenta. Lo que no aumenta es la reactividad a esa sensibilidad. A ver, a veces sucede con gente que por ahí experimenta el nirvana una vez, dos veces, que alrededor de esa experiencia se le despiertan ciertos poderes, o a veces momentáneamente, por un mes, 2 meses, y después le desaparecen. Eh, Gente que después de esas experiencias puede, por ejemplo, entrar a llanas a voluntad. Y todo eso requiere un nivel de sensibilidad altísimo, porque tenés que captar qué está pasando en la mente, qué sentimiento está ocurriendo, si tu mente está o no, qué factor mental hay o no. Y ese nivel de precisión requiere de una enorme sensibilidad. Es exactamente al revés. Yo te diría que el meditador, cuanto más lejos va, y el mejor ejemplo que te puedo dar es el Buda, más sensibilidad, más capacidad de conectarse con los seres tiene. Solamente que lo que no hay es avidez y apego, y no hay ignorancia de fondo. Y esto es re importante, porque en realidad es exactamente al revés. Yo he tenido conversaciones con gente, pero yo no me quiero volver un robot. Y yo haberle dicho, sos un robot ahora. Lo que pasa es que vos no te das cuenta que te apretás un botón y reaccionás. Casi directamente automático. A vos te dicen 3 o 4 palabras y te vas a enojar, sí o sí, sin dudas. Eso lo hace un robot, porque están los botones apretados. Cuanto más abierta está la mente, menos reacción, menos reactividad hay. Entonces, cuando vos estás con una persona que por ahí tiene un cierto grado de realización, es difícil tocarle los botones. Es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque está desactivado eso. No es que no sienta, pero no hay Claro, reacción. Y eso sí, es alivio. ya le dijiste, no es que no sienta, siente, pero no hay reacción. Exactamente. Comprende la sensación como lo que es. Excepto que tu hijo tire 4 veces el vaso en la mesa, seguido. Entonces ahí tenés todo el derecho a enojarte. Sí. Bien, linda reflexión, Juan. Me gusta, me gusta. Muy linda reflexión, la verdad. Y sé muy bien que haber llegado a eso es un trabajo que hiciste. Está buenísimo. Está buenísimo. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Oh, Fede. Sí, Nico. Recién hablabas que en la meditación se busca evitar este espacio, esta relajación, y que surgen pensamientos. O sea, y me preguntaba porque a veces la sensación es que los pensamientos te sacan y a veces los pensamientos no te sacan de esa relajación.
Y me interesa, o sea, explorar un poco esta relación entre, como que hay a veces un núcleo que permanece en la relajación y pasan cosas alrededor. Me interesa, la pregunta sería, me gustaría explorar cómo sucede esto, qué más está pasando. No, eh, está en la relajación y hay pensamientos y cuando uno lo arrastran, este, cómo manejar ese momento, digamos. Ok, mira, hay dos posibilidades, ¿sí? Una posibilidad es cuando tu mente está muy relajada y muy establecida en el objeto de meditación y ocurre, por ejemplo, que surge piti, alegría, ¿no? Y estás en un jhana. Y la mente puede inmediatamente nombrar eso de alguna forma. Eso es parte de la tarea de la percepción. A veces la otra opción es que pueda surgir lo que se llaman verbalizaciones mentales, que es cuando la mente comenta lo que está pasando. La verbalización mental suele ser más elaborada y a veces no comenta sobre lo que está pasando, sino que es un comentario sobre algo que va a pasar en el futuro, sobre algo que pasó en el pasado, o por ahí algo que quiero que pase en el presente que no sea eso que está sucediendo. Esos pensamientos, esas verbalizaciones suelen transformarse en distracciones. ¿Por qué te digo suelen transformarse en las distracciones? Porque cuando surgieron esos comentarios, que no son comentarios, ya son verbalizaciones sobre el futuro o pasado, en general la mente se movió, tuvo una ligera contracción y se movió y surgió esa verbalización. Lo que hay que observar entonces, desde un punto de vista práctico, es si tu mente está muy relajada, vos vas a notar en algún momento que hay como una especie de pequeño apriete, un pequeño contracción. Y te vas a dar cuenta que inmediatamente después lo que surge es alguna verbalización. Si no, la mente es como si fuera el espacio que tenés enfrente tuyo. Pasan los sonidos, pasan los olores y la mente no se mueve. Está tan estable que de alguna manera pueden pasar cosas que a veces ni siquiera la comenta, ni siquiera se nota lo que está pasando, en el sentido de que la percepción lo nombra. Sin embargo, no es que no están activas las bases sensoriales. Estoy hablando, por supuesto, de los cuatro primeros yanas. Cuanto vos más te relajes, más vas a poder ver esa pequeña ola que se genera antes de. Cuanto vos más te relajes, ese comentario que aparece, que a veces es, uy, qué cómodo, ah, qué bueno que está esto, vaya desapareciendo, porque al no prestarle atención, ¿qué quiero decir con prestarle atención? No te interesa. El desafío más fuerte que tenemos como meditador a veces es el interés incorrecto, es poner el interés en el lugar equivocado. ¿Qué es esto que digo? A ver qué pasa, a ver, surgió esto, a ver qué hay detrás de la puerta y lo mismo siempre es el Chapulín Colorado. Y te dice, no contaban con mi astucia. Siempre lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a meditar es, no me interesa más que eso que tengo adelante ahora. Es verdaderamente desinteresarse de cualquier cosa que se mueva.
Y cuando digo interés, por supuesto me estoy hablando de un interés afectivo, ¿no? O sea, que me afecta. Por eso cuando vos te sentás y sentís esta profunda relajación como actitud, la mente se estabiliza más rápido. Al no interesarte el comentario, al no juzgarlo o observarlo como bueno o como malo, en algún momento se queda quieta, la mente se silencia. Pero es muy interesante que vos hagas por ahí, después de meditar, si te pasa alguna de estas cosas, antes de salir de la meditación, haz esta reflexión. Si la mente estuvo muy activa o por ahí estuvo comentando algo, cuando terminas la meditación, pregúntate, ¿qué había en la mente para que eso sea el resultado, para que eso sea el fruto? ¿Me explico? A ver, un poco más. Claro, te voy a dar un ejemplo concreto. Yo siento que la mente está dura, que la mente está dura y me relajo, y en un momento me relajo y por ahí se va la dureza, ¿viste? Termina la sesión meditativa y pienso, ¿por qué la mente estaba tan dura? Y vas a ver que la respuesta te viene, porque yo quería que esté tranquila. Y como yo quería, como vi esa avidez, hacía fuerza. ¿De qué te diste cuenta? De los dos extremos. El inicio, la avidez, que no la habías notado en la meditación, y el resultado. Y que cuando vos te quedaste en el medio, relajando, esos dos extremos, avidez y dureza, se disolvieron. Ok. Entonces, esta actitud de tranquilización tiene que ser, me voy a sentar a meditar. Ah, buenísimo. ¿Cuánto tiempo tengo? 38 horas para meditar tengo. No importa que tenga una hora, ¿eh? No importa que tenga media, no importa inclusive que me ponga el despertador porque necesito llevar al chico a los chicos al colegio, lo que fuera. Pero esa media hora son 36 horas. Tengo espacio, tiempo y absoluta generosidad. Y, y van a ver que esa idea de tanto espaciosidad te trae que la mente se te estabiliza. Es un factor que permite o condiciona al otro. A su vez, esa tranquilidad no puede estar si no tengo alegría, si no sonrío. Si no tengo energía tampoco, que es el anterior, no tengo entusiasmo por meditar. Y si no tengo la mente atenta, o sea, investigando a ver qué pasa y atenta. Se van condicionando, es como un proceso. El Buda, vieron, con los 7 factores de la iluminación, lo que hace es eso. Te muestra, mira, todo esto es lo que pasa. Relájate. Y entonces vas a empezar a ver, no es interesante lo que sucede. Cuando aparecen esos comentarios, no es interesante. Y si te distraes, haces las 6 R's, no pasa nada. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Ahí está, voy. Sí. No, por un lado sería que en el segundo, entre los factores de la iluminación, la investigación de la mente es simplemente eso, observar cómo se mueve, no irse con los porqués, digamos, sino observar cómo la mente se mueve y un poco siempre me queda ese concepto de
Dionisio, manos y cara, y manos. Un poco eso estabas explicando, que la mente se distrae, pero también la mente puede estar quieta sin las reacciones. Sí, Diferenciar eso, ¿no? Era sí, lo que estuviste un poco planteando. sí. Eh, bien. Y cuando hablas de renuncia, o sea, desaparición, renuncia, La renuncia en es el eso. Cuando vos te sentás a meditar, ¿estás dispuesta a renunciar? ¿Estás dispuesta a renunciar al interés que te genera? Tendencia al cese. Claro, esa tendencia al cese. La renuncia es cuando uno deja de prestarle atención a todo lo que surge, que me distrae. ¿Por qué surge? Porque en algún lugar hay avidez, hay un anhelo por eso, que no me doy cuenta. Es renunciar a estar mirando siempre qué hay detrás de la puerta. Entonces es una curiosidad que no lleva a un buen lugar, porque en realidad sí es verdad que siempre cambia la figurita, pero sigue siendo una figurita. Más Bien, entonces abro, más me tranquilizo y me relajo, más estable va a estar la mente, más concentrada va a estar la mente. bien, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, compartamos mérito entonces. Que los que sufren Que sean libres sufren sean libres de Libre de sufrimiento, los sufrimiento, atemorizados atemorizados, que los que los que los afligidos se despojen afligidos de se todo despojen de dolor todo y que todos dolor los todos los seres y que seres se todos los encuentren seres alivio, de que todos los todos seres todos los seres compartan este compartan mérito este nuestro, mérito nuestro, deseemos deseemos adquirir adquirido para el el logro de tipo de todo tipo de felicidad. de los felicidad, que los seres seres que que habitan habitan el en la espacio y tierra, la tierra, Evas, Devas y Nagas de gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro nuestro y y que que por mucho protejan la tiempo dispensación. protejan la dispensación del Buda. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Muchas gracias, gente. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Buena semana para Chao. todos. Gracias. Chao, Chao, chao. Hasta chao. luego.